En este capítulo quiero compartirles algo que yo me permití en llamar mi modelo de balance de vida. Y es un modelo que no es único, pero es un modelo que a mí me permitió encauzar mis acciones, definir aquellos lugares donde quería desarrollar las actividades de mi vida, aquellos lugares donde no quería desarrollar actividades, y tener esos lugares o esos pilares que ahora les voy a contar bien balanceados. Mi modelo arranca por la definición de un propósito, ¿sí? He hablado en algún otro capítulo acerca del propósito y lo que eso significa. El propósito tiene que ver con aquello que yo quiero ser en esta vida, dónde quiero estar, qué impronta o qué huella quiero dejar, para qué me levanto cada mañana de mi día. Y eso es importante tenerlo claro. Les contaba en algún capítulo anterior que la definición del propósito no es algo sencillo, es algo que toma tiempo, que toma momentos de introspección. El propósito no es algo que se defina para toda la vida, pero sí es algo que se puede reformular, pero no necesariamente tiene que cambiar completamente, pero sí obviamente se puede revisar. Y el propósito es un paraguas que define si quieren lo más importante, que es para qué estoy y para qué he llegado a este mundo. Por lo menos yo lo veo un poco así, hay algunos otros que lo llaman de otra forma, pero para mí el propósito siempre ha sido una estrella del norte que me guía en todo lo que tengo que hacer. Por supuesto que debajo del propósito también están mis valores, cuáles son aquellas líneas de conducta, aquellas cosas que marcan mi forma de ser, aquellos no negociables respecto a mis conductas, que son definitivamente lugares y formas en las que yo me quiero conducir en esta vida. Mis valores tienen que ver con la integridad, tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la perseverancia, tienen que ver con la disciplina y tienen que ver con el esfuerzo. A partir de esos valores que yo definí en algún momento y que sostengo y sostuve durante mucho tiempo, es que junto con el propósito determinan esta parte central de lo que tiene que ver con el modelo. Lo que viene después en el modelo para mí es lo más importante y es la definición de los pilares. Los pilares son aquellos campos de acción o aquellas cosas de mi vida en donde yo quiero que transcurran mis horas, donde transcurran mis días, donde yo quiero dedicar tiempo, donde quiero lograr cosas. Eh, es muy importante porque definidos esos pilares, yo tengo que tomar el compromiso de día a día, si se pudiera, o semana a semana, estar dedicando tiempo y acciones a eso. ¿Cuáles son esos pilares? Y por lo menos para mí, ¿cuáles siguen siendo? ¿No? Uno tiene que ver con mi familia, con lo que quiero lograr con mis hijos, quiénes quiero que seamos como familia, y todo lo que tiene que ver con el ámbito familiar. El segundo tiene que ver con mi desarrollo profesional, quién fui y quién quiero seguir siendo en el ámbito profesional. Y por supuesto eso es un pilar súper importante que obviamente se va transformando con el paso del tiempo, pero sigue siendo un pilar importante para mí el tema del desarrollo profesional. Y el tercer pilar que yo definí tiene que ver, como muchos saben, con el deporte y la salud. ¿Y por qué el deporte? Si es algo importante para mí, yo quiero dedicarle atención, horas, dedicación, para también lograr cosas en ese pilar. Podría haber otros, no tienen que ser solamente tres. Un pilar podría ser la espiritualidad. Un pilar podría ser el arte, a alguien que le pueda gustar el arte. Un pilar podría ser, no sé, la meditación o la vida social o los amigos. No tienen por qué ser tres. Sí sugiero que no sean más de 4 o 5, porque el compromiso que uno toma cuando uno define el pilar, cuando se define el pilar es: necesito dedicarle tiempo para poder lograr cosas debajo de cada uno de esos pilares. Definidos los pilares, debajo del propósito, debajo de los valores, ahora viene la parte más de acción, de ejecución, de definir metas y objetivos debajo de cada uno de esos pilares. ¿Por qué es importante definir metas y objetivos? Porque para mí las metas y los objetivos nos impulsan a la acción. Si tenemos un pilar
y ese pilar simplemente está ahí, sin ningún tipo de incentivo para poder avanzar en ese pilar, quizás ese pilar termina quedando desdibujado. Por eso para mí siempre ha sido importante definir metas y objetivos. Y voy a poner ejemplos en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el ámbito familiar, por supuesto que alguna vez mi objetivo y mi meta era formar una familia. Para formar una familia, primero tenía que encontrar la persona con que quisiera formar una familia. Y una vez encontrada la persona para formar esa familia, seguramente después vendría la planificación familiar, el ponerse de acuerdo para tener hijos. Y una vez que los hijos están y uno obviamente constituye esa familia, después también aparecen metas en el ámbito familiar, por ejemplo, el estudio de los hijos y quién quiere ser y por supuesto qué quieren estudiar y quiénes quieren ser en la vida. Entonces, todo ese proceso en el ámbito familiar, definiendo metas y objetivos, nos va movilizando debajo de ese pilar. En el ámbito profesional, uno arranca estudiando y uno arranca decidiendo qué carrera va a estudiar y qué carrera y dónde va a estudiar y en qué universidad tiene que estudiar o puede estudiar. Y después, una vez que se define dónde estudiar, dónde puedo trabajar y dónde quiero trabajar y a dónde me quiero desarrollar. Y después ir desarrollando el proceso de desarrollarse profesionalmente. A dónde quiero llegar, dónde me quiero mover, quiero seguir siendo alguien vinculado a alguna compañía o quiero ser alguien independiente, quiero tener un emprendimiento o quiero ser un empresario. Y a medida que uno se va poniendo metas, se va movilizando para ir consiguiendo distintas cosas. Y en el ámbito deportivo, por lo menos a mí, en lo que tiene que ver con el deporte, y yo doy el ejemplo siempre de lo que hice y de lo que me gusta, que es las carreras y haber corrido, y es, primero fue convertirme en runner, y convertirme en runner tiene que ver, bueno, empezar a correr, ¿sí? Y después, bueno, correr una carrera de 10 kilómetros, y después entrenar para correr una de 15, y entrenar para correr una media maratón, y así sucesivamente, y un día fue correr un maratón, y después, bueno, ¿y cuántos maratones puedo correr? Y el día de hoy también tengo algunos objetivos también asociados a la parte deportiva. Entonces, definido este modelo con cada uno de estos layers, uno se moviliza en cada uno de esos pilares, va poniendo metas y objetivos y eso nos va movilizando la acción y nos va haciendo sentir un poquito realizados, nos va haciendo sentir que vamos progresando en cada uno de esos pilares y nos va enfocando en dónde queremos estar. Cuando uno tiene definido este modelo y uno define su día a día y uno define lo que está haciendo en una semana y uno define cómo quiere dedicar su tiempo y uno tiene dudas de alguna cosa que está haciendo, para qué sirve, para qué está. Cuando uno encuentra que eso no encaja en el modelo, definitivamente es algo que uno debería repensar si tiene que ver con lo que uno quiere hacer. Eso tiene de importante esto. ¿Qué nos brinda este modelo? Y este modelo nos brinda que somos dueños de nuestra vida, somos dueños de nuestras acciones, somos dueños de nuestro destino. Salimos del automático. Por ahí la vida nos va poniendo en un piloto automático donde uno va avanzando sin tener muy claro hacia dónde se mueve ni por dónde se mueve. Pero cuando uno tiene claridad de este modelo y uno puede ir encajando sus cosas, definiendo sus acciones, poniendo sus prioridades y poniendo su foco, uno deja de vivir en ese automático. Uno se vuelve dueño de su vida, uno se vuelve protagonista de su historia y uno se vuelve dueño de su propio destino. Por supuesto que, como todo, no es algo estático, no es algo estanco, no es algo que uno definido uno no lo puede cambiar. No, por supuesto, esto puede ir evolucionando. Pero definitivamente este modelo no es un modelo de corto plazo, es un modelo de mediano y largo plazo, ¿sí? Y por supuesto, si bien, como decía, el propósito se puede definir y los pilares se pueden ir rebalanceando, ¿sí? Por supuesto, yo siempre digo que lo ideal sería que los pilares estén balanceados todos los días. Si uno todos los días, yo por lo menos todos los días hago algo por mi familia, todos los días hago algo por mi desarrollo profesional y todos los días hago algo por el deporte. Ese sería el ideal. Por supuesto no siempre se puede, pero uno tiene que revisar si en forma estructural está bien enfocado en esto. Coyunturalmente podría pasar que, bueno, tenemos un viaje o tenemos un foco particular en algún tema familiar o tenemos algún foco particular, no sé, en el deporte o en el trabajo,
y puede ir ajustando o desbalanceando un poco esos pilares, pero cuando eso sucede, después que eso sucede, uno tiene que volver a reestructurar su balance de vuelta entre las cosas que uno quiere, y cuando uno lo hace todos los días, les aseguro que uno termina el día y a la noche tiene mucha claridad de qué es lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo, y uno se puede ir a dormir con la conciencia tranquila de que está orientando sus acciones y su vida hacia donde la tiene que orientar. Y uno termina siendo dueño, uno termina siendo protagonista de su vida, uno termina escribiendo su historia, y para mí, definitivamente, esto, cuando uno lo tiene claro y uno lo puede ir conduciendo y maniobrando a lo largo de la vida, al final uno creo que termina consiguiendo esa sensación que para mí creo que es la más importante que hay cuando todos hablamos de lo que queremos en esta vida, que tiene que ver con la felicidad. Si te gustó lo que te conté acerca del modelo de balance de vida, ahí aparecen abajo las formas de contactarme y podemos conversar un poco más del tema o obviamente atender algún tema particular que quieras revisar conmigo. Gracias.